¿Qué ocurrió en el bosque que todavía no puedes olvidar? Una vez estaba con una chica en la montaña Rana Grande al anochecer, a kilómetros de distancia de todos. Decidimos caminar por un sendero cuando, justo detrás del coche, pisé un charco de lodo con agua marrón claro de aspecto extraño. Le señalé el color inusual y empezamos a caminar. Poco después, empezó a asustarse y volvimos al coche. En el coche, empezamos a besarnos, tumbados en el asiento delantero, y ella tenía la mano fuera de la ventanilla. Sentí una sensación extraña en la espalda, me había pasado antes cuando había gente detrás de mí, y le dije que metiera la mano, y lo hizo. Unos minutos después volví a sentir la misma sensación en la espalda, pero con más urgencia. Subí la ventanilla, pero como era un adolescente excitado, seguíamos besándonos. Unos minutos después, sentí como si me hubieran clavado un cable de alta tensión en la espalda. Me incorporé, arranqué el coche y volví a bajar la montaña. Ella estaba obviamente confundida y me preguntó qué me pasaba. Le respondí que no lo sabía, pero que algo andaba mal. Regresamos a casa de mis padres y me aseguraron que la familia estaba bien. Después de tranquilizarnos un poco, cenamos algo y nos fuimos. Después de abrirle la puerta del coche, rodeé la parte trasera. Mientras caminaba, miré hacia atrás y vi huellas de manos del mismo color que el misterioso charco de barro. La última estaba sobre la ventanilla trasera, y era evidente que alguien nos observaba mientras se acercaba lentamente a la ventanilla del conductor. Cuando vi las huellas de las manos, fue como si me hubiera caído un rayo y supe lo que había pasado. Sentí escalofríos. La saqué del coche y, en cuanto vio las huellas, también lo supo. Siguiente historia. Mi horrible experiencia empezó cuando recogí una ouija antigua. Me había mudado a una casa antigua. El hijo del casero se había metido en cosas oscuras, intentar invocar demonios, magia negra, cosas a las que no quería acercarme. Estaba limpiando la casa y fue entonces cuando me topé con todo esto. Lo guardé en un armario, cerré la puerta de la habitación y me olvidé. Como una semana después, si es que tanto, las cosas empezaron a ponerse raras. Era en mitad de la noche y sonaba como si mi cocina estuviera siendo destrozada. Sin ganas de correr, salí volando, bloque en mano, a la cocina. No había nada fuera de lugar. Me quedé allí parado. Pensando que debía de estar soñando, me fui a la cama. Varias noches así, entre golpes en la puerta, ventanas y ruidos espeluznantes, empecé a ver una sombra por el rabillo del ojo. Entonces empezó a manifestarse, una sombra oscura y odiosa. Tengo un trabajo estresante, así que me cansaba y me enojaba tanto que le gritaba, le maldecía, montaba en cólera. Sin saber que se alimentaba de mi miedo y mi ira. Bueno, la cosa se me pegó, y nunca se lo dije a nadie porque, bueno, sonaba como una lunática. Estoy segura de que mis compañeros de trabajo me habrían dicho que era trastorno de estrés postraumático por mi trabajo, falta de sueño, lo de siempre. Pero sabía lo que veía y sentía. Finalmente, después de publicar lo que estaba pasando, alguien que lo leyó me contactó. Sabían de este tipo de cosas y me ayudaron. Yo también tuve que hacer mi parte. Pero hice una gran amiga, seguimos en contacto y he tenido paz. La criatura de la sombra era malvada. La sentí. Era repugnante, agotadora, e incluso dormía en el trabajo. Soy médica de vuelo, así que tenemos barracones. Apenas fui a casa. Pero hasta ahora todo ha estado tranquilo y no tengo problemas. Siguiente historia. La primavera pasada, algo en el bosque imitaba al bebé de mi vecino. Sonaba exactamente igual y pensé que estaba en el bosque, pero a mitad de camino hacia la línea de árboles para comprobar qué era, me detuve y me pregunté por qué el bebé de mi vecino estaría llorando solo en el bosque, justo detrás de la línea de árboles. Mi vecina es una buena abuela y el bebé no podía moverse solo en ese momento. Retrocedí hasta mi casa y comencé a grabar el sonido. Después de 1 minuto o 2 de que el llanto parara y comenzara,
algo en el mismo lugar detrás de los árboles comenzó a silbar fuerte y a sacudir el árbol de donde provenía el sonido. Esto ocurría al mismo tiempo que los ruidos del bebé, es decir, dos cosas estaban detrás de la línea de árboles. Después de eso, llamé a mi abuela para que saliera y escuchara también, vivía con ella en ese momento. La puerta del porche es muy vieja y ruidosa, y cuando la abrió, todos los sonidos cesaron, y hubo una fuerte sacudida del árbol de donde provenían los sonidos, y luego nada. Honestamente pensé que tenía un episodio hasta que revisé mi teléfono y me aseguré de haber grabado los ruidos y de que otras personas pudieran escucharlos. Siguiente historia. Yo estaba en secundaria, probablemente de 12 o 13 años. Mi amiga J celebró su cumpleaños con una pijamada en su casa. Era una pijamada típica, solo que íbamos a dormir en una gran carpa junto a su jardín delantero, no muy lejos del límite del bosque. Ella vivía en una calle sin salida, pero el barrio era una urbanización en construcción, y su familia era una de las pocas familias en esa calle, y la única en la calle sin salida en ese momento. El bosque alrededor de su casa todavía era denso y profundo. Creo que también estábamos cerca del río Kanawha. Así que estuvimos en la tienda probablemente desde el anochecer, charlando y haciendo cosas que hacen las chicas de secundaria. Recuerdo que después de que oscureció, pudimos oír la voz de su vecino, el señor Pinkerton, dijo ella, que estaba calle arriba, en el porche trasero, hablando por teléfono. Hablaba alto. No se notaba nada más. Ruidos normales de insectos nocturnos. Eso era todo. Así que decidimos empezar a contar historias de miedo. Por supuesto, hablamos del hombre polilla y del jefe Cornstalk. Nos asustamos un poco y decidimos parar y volvimos a los chismes y lo que sea. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero probablemente fue una buena hora, cuando de repente casi todas las chicas de la tienda gritaron. Solo Abby y yo no lo hicimos, porque no estábamos frente a lo que veían. Le dábamos la espalda. Me dijeron que la gran sombra de un hombre apareció por un lado de la tienda donde estábamos Abby y yo. Pero desapareció justo después de que gritaran. Nos quedamos allí sentados, en shock, un minuto. Sin movernos. Aún podíamos oír al señor Pinkerton hablando por teléfono. Todos debatíamos qué hacer. Quizás sus padres nos habían gastado una broma. Así que nos armamos de valor para salir de la tienda y entrar a ver si sus padres estaban detrás de todo. Pero estaban profundamente dormidos en su cama. Ni siquiera se habían despertado de los gritos del grupo. Era demasiado escalofriante. Así que cogimos nuestras cosas de la tienda, cerramos las puertas de la casa y nos fuimos a dormir a la habitación de mi amiga, todos juntos en la cama y el suelo, con la puerta cerrada. Lo habría creído una broma elaborada, de no ser por varias razones. La primera fue que todos la habían visto menos 2 de nosotros, éramos 9 o 10. Además, hacía demasiado calor, había demasiada gente y era incómodo estar todos dentro en la habitación de mi amigo. Nadie soportaría esa incomodidad solo para hacerle una broma a 2 personas. Se mantuvieron firmes en lo que vieron y en el miedo, e incluso cerraron la puerta con llave y no querían salir a pesar de estar tan apretados. Al recordarlo, se vuelve aún más extraño porque la luz de la casa estaba en medio del jardín delantero, junto al camino que llevaba a la puerta principal. Estábamos en el extremo izquierdo, junto al bosque. El lado de la tienda donde se veía la sombra era el del bosque. Yo estaba de espaldas al bosque, mirando hacia la luz. No había sombra en el lado iluminado. Pero no tiene sentido que una sombra cayera en el lado oscuro de la tienda. Años después, le pregunté a mi hermana y a otros amigos sobre ello, y aún se mantienen firmes en lo que dijeron. Mi mejor amiga incluso lo vio. Todavía no tengo idea de qué fue eso. Siguiente historia. Mi familia tiene una casa en lo profundo de las montañas humeantes, en Carolina del Norte. Cuando tenía unos 15 años, mi mejor amigo y yo fuimos a casa para una escapada de verano. Fue justo después de que falleciera mi abuelo,
así que decidimos dormir en su habitación porque tenía la cama más grande de la casa. Tenía cámaras por todo el exterior de la casa, instaladas para vigilar el exterior. Como estábamos en su habitación, la tableta con la cámara de seguridad estaba justo al lado de mi cama. Estábamos contando historias de miedo alrededor de la 1 de la madrugada y creímos ver algo en la cámara apuntando hacia el bosque desde nuestra ventana. Nos quedamos mirándolo un rato, pero luego vimos un bicho pasar volando y nos convencimos de que debía ser un animal. Unos 15 minutos después, mi amiga se dio cuenta de que había dejado su barra de brezo en la terraza, que quería comer. La habríamos dejado allí hasta la mañana siguiente, pero acababan de avistar un montón de pumas y no queríamos atraer a ningún animal. Además, ella solo quería comérselo y teníamos 15 años, así que nadie nos detuvo. Revisé todas las cámaras de la tableta y no vi nada, así que corrimos afuera y tomamos su barra de chocolate muy rápido, pero cuando estuvimos afuera oímos un ruido extraño que parecía el de una persona caminando y crujiendo hojas. Podría haber sido un animal, pero sonaba tanto a pasos que todavía no creo que fuera solo eso. No había manera de que hubiera gente cerca de nosotros porque la casa más cercana está a 1 milla montaña arriba, y mi tía abuela, que ya es mayor, vive allí. La única persona con nosotros era mi mamá, que estaba dormida en la habitación de invitados. Corrimos adentro y cerramos todas las puertas con llave. Ella bromeó que deberíamos revisar las cámaras por si había un oso, así que lo hicimos. Cuando volvimos a la habitación y revisamos la cámara, vimos algo en la línea de árboles, justo afuera de nuestra ventana. Parecía una persona de pie, mirando la casa, pero debido a la calidad de la cámara de visión nocturna no pudimos ver ninguna cara ni nada. Aterrorizados, nos acercamos a la ventana y miramos a través de las cortinas, pero no vimos nada más que árboles. Teníamos una sensación extraña e inquietante y debatíamos si despertar a mi madre para contarle lo que acababa de pasar, pero cuando volvimos a mirar las cámaras no había nada. Asustados, intentamos ver si había alguna manera de rebobinar las cámaras para ver si nos estábamos volviendo locos, pero no pudimos. Finalmente nos convencimos de que era un oso y nos dormimos, sin que ella se comiera la barra de chocolate por la que acabábamos de arriesgar la vida. Al despertar, le contamos a mi madre toda la historia y le preguntamos si también podíamos rebobinarla. Entonces nos dijo que las cámaras llevaban un tiempo apagadas porque no había nadie para vigilarlas desde que falleció mi abuelo, y que no deberían haber estado grabando. Las comprobamos y, aunque todas seguían funcionando, no estaban configuradas para grabar ni mostrarnos ningún video anterior. Después de eso, apagamos las cámaras. Siguiente historia. Era una cálida noche de verano de 2005. Estaba con mi amigo Josh en la caravana de sus padres en una zona rural del centro/diagonal este de Kentucky, cerca de un pueblito llamado Clay City. Búsquenlo, no hay mucho de nada, jaja. El jardín de sus padres era típico de la mayoría de las casas de los Apalaches de la zona. Varias hectáreas despejadas alrededor de la casa, lindando con un denso bosque y tierras de cultivo más atrás. Estábamos sentados en el sótano charlando, y Josh me preguntó si quería salir al jardín a fumar un cigarrillo. Al salir del sótano y entrar en el jardín, encendí mi cigarrillo y miré hacia arriba. Lo primero que vi fue un orbe blanco brillante que supuse que era la luna. Pensé, wow, qué brillante está la luna esta noche. Mientras miraba, me di cuenta de que podía ver la luna real con el rabillo del ojo, un poco más lejos en el cielo, hacia el este, desde esta otra cosa. Este otro objeto parecía ser similar en tamaño a la luna y aproximadamente del mismo color blanco. Pero tuve la clara impresión de que esta cosa estaba dentro de la atmósfera, no en el espacio. Confundido, me quedé mirando ese objeto desconocido durante otros 10 o 15 segundos. No parpadeaba, ni pulsaba, ni se tambaleaba, ni se movía. Estaba inmóvil como una piedra. Pero mientras lo miraba, de repente, cayó al suelo, casi como si cayera del cielo, pero antes de tocar el suelo, desapareció. Parpadeó, desapareció. No hubo ningún ruido.
Esto me sobresaltó tanto que exclamé. Dije, puff. ¿Qué demonios fue eso? ¿Lo viste? Joss, por supuesto, no lo vio, jaja. Me decepcionó muchísimo. Le expliqué que parecía un lunático, porque acababa de perderse un maldito ovni. Aunque en ese momento no estaba del todo convencido de que fuera algo extraño, seguía en negación. Fue solo después de haberlo olvidado durante 8 o 9 años, y luego revivirlo tras escuchar avistamientos de otras personas, que empecé a sospechar que realmente podría haber sido un ovni legítimo. Es 100% imposible que haya sido un avión, un dron, un helicóptero, un globo, una bengala, una estrella fugaz, un desecho espacial, el lanzamiento de un cohete, un reflector, un reflejo, etc. He buscado una posible explicación durante muchos años y no he encontrado nada. Esta cosa era algo inusual, de eso estoy convencido. Nunca he visto nada igual, antes ni desde entonces. Sin embargo, sigo buscando. Y he hablado con gente de los alrededores que han visto estas luces fantasmales u orbes. A veces son más grandes o más pequeñas, a veces son de diferentes colores. A veces están en lo alto del cielo, otras veces están abajo. No creo que sea gas de pantano, jajaja. Sin embargo, algo extraño está ocurriendo en los Apalaches, y tengo la mente para creer que volveré a ver uno, si miro lo suficiente. Siguiente historia. Estaba acampando con unos amigos. Nos quedamos hasta tarde contando historias de fantasmas, jaja, no muy inteligentes, y nos asustamos muchísimo. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, nos asustaba. Mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, oímos a alguien caminar, una persona. Como dije, sé muy bien cómo suenan los animales. Cuando nos quedamos en silencio, paró. Eso no nos detuvo. Fuimos todos juntos en dirección al ruido y nos topamos con lo que parecía un cementerio muy antiguo. Conozco bastante bien los bosques donde cazo, pero no conozco cada centímetro. En fin, empezamos a mirar las únicas lápidas. Linternas en la oscuridad, pero también contábamos con la ayuda de la luna brillante. Descubrimos una con un pentagrama, lo cual me pareció muy extraño. Nos habíamos separado en parejas y la chica con la que caminaba se detuvo y me dijo que mirara en la dirección que señalaba. Había algo agazapado junto a una lápida. Era lo suficientemente pequeño como para intentar esconderse, pero no era humano. Cuando nos acercamos, simplemente había desaparecido. Ni que decir tiene que todos volvimos corriendo al campamento, nos metimos en las tiendas y no salimos hasta el amanecer. Sigo sin tener ni idea de qué fue aquello. Siguiente historia. Hace unos 15 años, algunos amigos y yo estábamos jugando a un juego, creo que era Manhunt o Ball Tag, y el sol acababa de ocultarse en el horizonte. Era ese momento extraño en el que en un área abierta sin nada que bloqueara el cielo se podía ver razonablemente decentemente, pero el bosque estaba oscuro, así que jugando a un juego donde esconderse es el objetivo principal, uno de mis amigos y yo subimos una colina y nos sumergimos justo en las sombras de los árboles. Nos quedamos allí acostados en una especie de hoyo en el suelo, con las cabezas asomando por el borde, viendo a nuestros otros amigos buscarnos en el área, podíamos verlos a todos fácilmente. Luego, de la nada en el bosque detrás de nosotros, escuchamos esta música, mi amigo la describe como una banda de música, pero eso realmente no encaja. Era como un ritmo constante de tambor, como el que se escucha en una ceremonia o celebración de los nativos americanos, y algo que podría haber sido un canto o un cántico, y creo que el instrumento se llama palo de lluvia, con el sutil sonido de un grupo grande caminando. Y esto es lo que más me confunde. Si solo fuera lo que mencioné antes, podría haberlo explicado con la historia de la tierra y las tribus que una vez vivieron aquí, pero había un instrumento más mezclado con esta música que, si lo hubiera escuchado en cualquier otro entorno, habría sido una hermosa melodía. Sin embargo, dado el entorno y el sonido áspero e inconfundible de una gaita, se hizo cada vez más fuerte y luego, tan repentinamente como comenzó, desapareció.
Me aterrorizó y mi amigo saltó de nuestro lugar y corrió hacia la seguridad del patio, que aún tiene poca visibilidad. Nuestros otros amigos, que estaban de pie y miraban en nuestra dirección, la dirección de la música, corrieron hacia la casa antes de que tocáramos el suelo. Saltamos los 2,7-3 metros más empinados al pie de la colina. Pasamos el resto de la noche hablando en susurros de nuestra experiencia. Siguiente historia. Teníamos unos 17 o 18 años y un grupo de amigos fue a tomar cerveza y a hacer una fogata en un bosque a las afueras de la ciudad. El lugar donde estábamos no tenía casas ni gente, era remoto. Bueno, fue casi como si alguien le diera al play a una película. Empezamos a oír como llamadas de marcha y parloteo general por todas partes. Parecía que se acercaba un festival o algo así. Duró muchísimo. Era inconfundible, muy audible. Incluso se podía oír a diferentes personas gritar cosas distintas. Sé que suena descabellado, pero pasó sin duda y, al cabo de un rato, nos vimos obligados a subirnos a la camioneta y a largarnos. En un momento dado, estábamos todos subidos a la camioneta y nos quedamos allí sentados, incrédulos, como unos niños. Regresamos a la mañana siguiente y caminamos un par de millas por el bosque y no pudimos encontrar sitios para acampar ni nada que mostrara que tal vez algunas personas caminaron muy profundamente en estos bosques al azar y estaban viendo una película tal vez. Esta fue una de las cosas más increíbles y rompedoras de la realidad con las que me he topado y me mantiene muy interesado en lo paranormal. Es real. 6 de nosotros nos encontramos con lo mismo al mismo tiempo y no había nadie cerca. Absolutamente increíble, de verdad.